Queridos amigos de Lección Divina, con el Padre Pime, les doy la bienvenida y los invito a señarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este domingo vamos a celebrar, al menos aquí en las diócesis de Estados Unidos, la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, generalmente se celebraba a partir del 1200 esta fiesta a nivel católico en toda la iglesia, y el evangelio que se propone para el día de hoy es Marcos capítulo 14 versículos 12 al 16 y de los versículos 22 al 26. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, llénanos de luz para que podamos encontrar en la celebración de la Eucaristía no solamente una devoción, sino el mensaje que Cristo quiso escoger con los símbolos y las señales de esta festividad para agradecerte lo que has hecho con nosotros, por ese gran don de su cuerpo y de su sangre, por esa transformación del pan en su cuerpo y del vino en su sangre. Ilumínanos, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre, el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Tenemos a mis espaldas no la última cena de Leonardo da Vinci, que es la que casi todos tenemos en nuestras casas, con Jesús al centro y todos sentados a la mesa. En realidad, esta imagen que tenemos aquí es más cercana a lo que debió haber pasado en esa última cena, en ese cuarto del segundo piso. Ese cuarto grande que Jesús quiso para celebrar ahí la única misa que se ha celebrado desde que Jesús la hizo. Nosotros le llamamos la cena del Señor y otros le llaman la última cena. No, en realidad es la única cena y todos celebramos en memoria de este momento esa misma cena. No es que desde hace 2021 años hayan celebrado millones de misas, no, es una sola, la de Cristo, la que Él celebró con sus apóstoles. Y habiendo dicho eso, pues recordemos que nosotros pues estamos ya en la edad posmoderna del YouTube, del mass media y todo eso, y estamos alejados un poquito del arte del buen comer. Estamos acostumbrados al fast food, al agarrar algo a la carrera y vámonos, un taco al aire, o un hot dog, una hamburguesa y vámonos. No tenemos esto que Jesús quiso tener con sus discípulos, que había deseado tanto celebrar con ellos la Pascua. Es decir, tomarse su tiempo. La manera en de que está dispuesta esta celebración, esta pequeña mesa, es para los libres. Si ustedes ven en esta parte, ven este hombre que estoy señalando, ¿verdad? Él está con los pies hacia afuera y está con el codo hacia la mesa. Es una postura de la gente libre, de la gente que no tiene preocupación, de la gente que no tiene prisa, de la gente que no busca la misa de 17 minutos o 15 minutos y rápido y vámonos. Cuando vine a Estados Unidos eso lo encontré como una virtud. Decía mi maestro: 5 minutos mueven corazones y más de 10 sentaderas. Por eso que nunca pase más de 5 minutos la homilía.
Yo creo que si no tienen un mensaje que dar, todo lo que digas enfada desde que abres la boca. En cambio, cuando celebras el acto que Jesús quiso hacer con sus discípulos, que necesitaba preparación, por eso sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Y Jesús da sus instrucciones. Vayan a la ciudad y ahí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua desde la piscina de Siloé hasta el monte Sinaí, Zion, en Jerusalén. Era un trabajo que solamente las mujeres hacían, porque ese trabajo era de mujeres, de ir a traer agua, y lo iba haciendo un hombre. Eso es lo que quería Jesús dejarles bien claro, que esta última cena tenía que prepararse con su servicio, no pagando a un restaurante que nos preparen un banquete. De hecho, nosotros decimos bienvenidos los invitados al banquete del Señor. Si es un banquete, si es algo bien preparado, bien bueno, único, pero tiene que ser preparado por los apóstoles, los discípulos. Por eso se lleva su tiempo. Nosotros cuando vamos a misa creemos que nomás es desde que entras al templo hasta que sales lo que es la misa. No, es desde que estás pensando en ir a misa. Y tienes la discusión entre qué me voy a poner, qué voy a decir, dónde voy a estar, cuál va a ser mi lugar. Todo eso es bien importante. Por eso esta imagen que tienen atrás, generalmente las imágenes de la última cena, Jesús está al centro, en el lugar más prominente. Y no es lo que Jesús escogió. Jesús escogió el lugar donde el siervo que lavaba los pies se ponía, es decir, a una orilla. Y yo siempre pensé que Jesús era el más importante y que la iglesia, el altar tiene que estar centrado, mero adelante y entre más prominente, pues más acá. A veces se me dificultaba un poquito ir a iglesias donde ya las tienen media redonda las galerías de las personas y en el más o menos el medio para que todos puedan ver. Pero no, el lugar que Jesús escoge es el de la orilla, el lugar de el que va a lavarles los pies a sus discípulos. También tenemos que darnos cuenta que Jesús quiso estar en ese lugar para agarrar el lugar del siervo, no como vemos aquí en medio, el lugar de ese que estoy tapando, que es el siervo. Jesús escoge ese lugar para que todos nosotros escojamos ese lugar. Que la celebración de la Eucaristía sea participada y que tu Eucaristía sea agradecimiento de servicio, para que puedas lavarle los pies a los demás, pueda ser accesible. Todo eso, las personas que sirven en la iglesia están agarrando el lugar de Cristo en realidad. No es tanto el sacerdote que está en medio, el que hace la transubstanciación, el cambio del pan, el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sí, pero desde el principio ese servicio de acogida, de dejar que las personas se sientan bienvenidas. Ahí bien, donde están los siervos. Esos son los lugares que Jesús prefería, el estar con los más pequeños. En el lugar accesible para que puedas llegar a todos, no en el lugar que te aparte de los demás. Y esto lo hemos escuchado tantas veces del Papa Francisco, de escoger ese lugar entre los últimos. ¿Para qué? Para que ese pan sea repartido y llegue a todo mundo. Que no sea un privilegio, que sea más bien un sentirse en casa, estar celebrando con Cristo esta última cena que decimos, en ese segundo piso, no en el plano terreno donde pues aquí estamos, las leyes de la naturaleza y las leyes de los hombres, de los seres humanos ganan. No, en el segundo piso, en ese segundo piso donde Cristo quiere separarnos, limpiarnos, purificarnos y acercarnos a sí mismo, a esta misión que él tuvo de ofrecer el vino, el fruto de la vid,
y del trabajo del hombre, que es el pan. El trigo, el pan no se da en el campo, lo tienes que trabajar, lo tienes que moler, tienes que triturar, tienes que poner tu esfuerzo para presentárselo a Dios. Por eso, no solamente las limosnas son el fruto de tu trabajo, sino este pan y este vino que ofrecemos en tu nombre, lo ofrecemos como fruto de tu trabajo. Yo me recuerdo que hay un canto en español que resume pues la presentación del pan en el vino. Fruto del trabajo de los hombres, decimos. Y un día mi hermano dijo, ¿y por qué el trabajo de mi mamá no? Porque es lo que veíamos, que trabajaba doble y sin pagarse, y mi mamá lloró. Y dice que desde que fue a misa se fijó que su trabajo Dios también lo transformaba. Y yo desde entonces tengo eso. ¿Quiénes me ayudan en la iglesia a salir adelante? Es el fruto de las mujeres. Esa persona que llevaba el cántaro era el trabajo de una mujer. Y Jesús quiso tomar ese lugar, el lugar de la mujer, para presentarle a Dios todo lo que ellas hacen en el mundo. Y cuando se eleva el pan, se eleva también el trabajo de la mujer, el trabajo que se reparte, de repartir, que siempre cuando hacemos el pastel, lo reparten a alguien que sepa hacer repartir, que sepa hacer rendir las cosas. Y eso lo saben hacer muy bien las mujeres, hacer rendir lo que Dios nos ha dado para que todo se administre en nuestro hogar. Y pues es eso lo que yo quiero que reflexionemos en este día del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Fíjense qué bonito Jesús prepara todo esto para nosotros. Resume toda la vida y la historia de salvación. Él resume en este pan, en este vino, en este repartirse, los frutos del reino nuevo. El vino, el pan y el vino que se dan como primicias de este servicio divino de Cristo por nuestra salvación. Y que prepararán para la vida eterna. Por eso quien bebe el cuerpo y la sangre de Cristo recibe la vida eterna. Espero pues que esta meditación el día de hoy les llegue al corazón. Mañana cuando vayan a ese segundo piso, escoge tu lugar. ¿Dónde se pondría Cristo para servir mejor? Escoge el lugar. Y si en tu casa hay lugares ya establecidos para comer, toma el lugar de tu hijo. Deja que Él tome tu lugar. Deja que tu esposa se siente. No después de que todos hayan comido, sino con ustedes. Pues les invito el día de hoy a pedir a Dios por todos los que no tienen trabajo, los que no tienen nada que presentar, los que se sienten que su trabajo no cuenta, para que el Señor multiplique las oportunidades para todos, para llegar al segundo piso, a ese lugar donde Él quiso reunirse, donde hay mesas anchas y amplias, donde todo mundo encuentra un lugar, para que seamos aceptados junto con Él en este reino de Dios. Cantemos el himno pues que se ha compuesto para Él. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Y con esto, agradecido por el don del sacerdocio y de poder partir y repartir ese pan sagrado para todos, quiero regalarles lo más precioso que Dios nos ha dado por estas manos que fueron ungidas para servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bonita semana y que siempre sea alabado Jesucristo, nuestro Señor.